Hola, buenos días. Os mando un pequeñito vídeo donde os quiero explicar la presentación que os envié acerca de ecosistemas y donde quiero recordar los conceptos más importantes que tenéis que manejar, conocer y de los cuales ya os preguntaré acerca de todo lo que tiene que ver con ecosistemas y relaciones entre las especies. ¿Vale? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es lo necesario, lo básico, lo fundamental que se necesita para vivir, que serían los 3 elementos fundamentales que forman un ecosistema. ¿Vale? Que lo tenéis en la primera frase. Los componentes de un ecosistema son el medio físico, los seres vivos y las relaciones. Es decir, los 3 elementos son necesarios para que pueda existir vida en un ecosistema. Primero, medio físico. Todo aquello que no tiene vida. Medio físico es todo aquello que no posee vida y que lo llamábamos con un concepto que era biotopo. Ya habéis hecho algunas actividades sobre ello. Medio físico no posee vida y es el biotopo, primero. Segundo elemento, los seres vivos. Los seres vivos, evidentemente, sí tienen vida. Son todos aquellos elementos que sí poseen vida. Y es a lo que le denominábamos biocenosis. ¿Vale? Y aquí vamos a diferenciar 3 conceptos, por así decirlo. Primero, el concepto de individuo. Un individuo es un ser vivo, solo uno. Un individuo es uno. ¿Vale? Un ser vivo, un gorrión, un conejo, un árbol, un hombre, uno solo, un individuo. Al conjunto de todos los individuos que se pueden reproducir entre sí mismos, como lo pone aquí, ¿vale? Y que pueden perdurar, se les denomina especie. Especie son todos aquellos individuos que se pueden reproducir entre sí, ¿vale? Es decir, el conjunto de individuos que se pueden reproducir entre sí se le denomina especie. Segundo concepto, el concepto de población. La población van a ser todos aquellos individuos de una misma especie que podemos encontrar en un ecosistema concreto. Por ejemplo, desde mi ventana yo veo un individuo que es un gorrión, una población que es un conjunto de gorriones, ¿vale? Pero luego además tengo un tercer concepto que es comunidad. Y la comunidad va a ser el conjunto de los individuos de las distintas especies. Por ejemplo, lo que yo veo por la ventana, os estoy diciendo que tenía una población que es un conjunto de gorriones, pero tengo otra población que es un conjunto de urracas y tengo otra población que son todos los árboles que se llaman pseudocáceas que tengo aquí, que veo desde mi ventana. Vale, pues al conjunto de los gorriones, de las urracas y de las pseudocáceas es a lo que le llamamos comunidad. ¿Vale? Y todo estaría dentro del ecosistema terrestre que yo veo desde mi ventana. ¿Estamos? Vale. Os lo digo otra vez. El ecosistema está formado por 3 elementos. El medio físico, el biotopo. Los seres vivos, la biocenosis. Y un tercer elemento que aparece aquí en la presentación, que son las relaciones que existen entre los seres vivos y el medio físico. Por ejemplo, aquí os habla de las relaciones con un ejemplo muy claro. Hay determinados osos que, como viven en un ambiente muy blanco, pues han adaptado su pelaje para pasar lo más desapercibidos posibles y son osos de pelo blanco, ¿vale? Por otro lado, las relaciones también hacen que al adaptarse unas especies a otras, en función de cómo cada una de las especies son capaces de obtener el alimento, podemos hablar de distintos niveles tróficos. Y los niveles tróficos, fundamentalmente, tenéis aquí 3, que son los productores, que son los seres vivos que fabrican su propio alimento, los consumidores, que son organismos que se alimentan de otros seres vivos, y los descomponedores, que son los organismos que se nutren de restos de seres vivos, de animales o de plantas. ¿Sí? Cada uno de ellos es un nivel trófico diferente.
Un nivel trófico, los productores. Un nivel trófico, consumidores. Otro nivel trófico, los descomponedores. Y en función de cómo se relacionan entre ellos, podemos establecer diferentes cadenas tróficas. Y también lo estuvimos viendo en algunos vídeos. Perdón, vídeos no, en algunos ejercicios que os envié. ¿Sí? Un ejemplo, pues lo veíais aquí, ¿vale? Tenemos un productor que pueden ser, bueno, pues algunas gramíneas, algunas plantas verdes, un consumidor primario, donde tenemos aquí un pequeño roedor que se alimenta de ese productor, y luego un consumidor secundario que se va a alimentar de ese consumidor primario, pues un depredador que se alimenta de esos pequeños roedores. Y luego después, pues tendríamos ya un descomponedor, ¿sí? Las bacterias o los hongos o los organismos que fueran capaces de descomponer toda la materia orgánica. Esto sería ya un ejemplo de una cadena trófica. Luego os planteaba en esta presentación distintos tipos de ecosistemas. Prácticamente todos vosotros ya me habéis mandado el resumen de esta parte, ¿sí? Entonces estamos hablando de ecosistemas terrestres, donde tenemos, no hace falta memorizarlos, únicamente para que los conozcáis. Dentro de los ecosistemas terrestres tenemos el desierto frío, tenemos la taiga, tenemos los bosques templados, los desiertos cálidos, tenemos también las sabanas o las selvas. Todo esto son ecosistemas terrestres. Y aparte también tenemos ecosistemas acuáticos, que pueden ser, por un lado, los de agua dulce o por otro lado, los de agua salada. Todos estos son ecosistemas acuáticos. Dentro de agua salada, pues es cierto que en los ecosistemas marinos, en función de la profundidad del agua de la que estemos hablando, pues hablamos también de distintos tipos de ecosistemas marinos. El del litoral, pues es el que está más cercano a la costa y que evidentemente va a depender de si tenemos acantilados, si es un humedal, si es una playa de arena. En función de unas características u otras, pues tendremos unos tipos de poblaciones, de comunidades u otras, ¿sí? En el mar abierto, pues imaginaros, tenemos ahí cantidad de seres vivos que se desplazan nadando, arrastrándose, ¿no?, por las corrientes. Y en las profundidades marinas pues tenemos ya pocos seres vivos porque prácticamente ya sabéis que llega muy poquita luz, ¿no?, y es bastante más complicada la vida, las condiciones de vida. ¿Qué más tenemos? Pues evidentemente cómo el ser humano con su adaptación ha ido cambiando y modificando las condiciones del medio. Aquí os pone algunos pequeños ejemplos, ¿no? Haceros a la idea de que hace 10.000 años la población humana, primero que era muy escasa, eran pocos humanos los que habían, la acción se limitaba a la caza, ¿no?, a la recolección de frutos, semillas para poder sobrevivir, por lo tanto su impacto sobre el medio ambiente era pequeño. Pero hace unos 2.000 años, cuando ya la agricultura y la ganadería se hicieron mucho más extensivas, pues evidentemente ya fueron transformando de una forma bastante más importante los ecosistemas, por no hablar de las situaciones pues actuales, ¿no?, donde desde 200 años para acá surge la industria que genera una cantidad de residuos, una cantidad de contaminación tanto del aire, del agua, de los suelos, con la cual trabajaremos más adelante, ¿no?, y que el impacto sobre los ecosistemas y el medio ambiente es importantísimo y altísimo, ¿no? Y por último, pues bueno, pues cómo podemos tendríamos que intentar evitar todos los efectos negativos que nuestra forma de vida ocasiona sobre el medio, ¿no? Y aquí, bueno, pues recordar el tema de las 3 R's, ¿no?, de reciclar, de reducir, de reutilizar, y podemos incorporar a este nivel una cuarta R muy interesante, que sería la de repoblar. Repoblar todos aquellos bosques que han podido sufrir deforestaciones, ¿no?, por talas indiscriminadas, la necesidad de hacer campos muy grandes para los desarrollos agrarios o por los propios incendios, que sabéis que nuestro país es un país que está francamente muy azotado por los incendios y las condiciones climáticas que nos están llevando a una desertificación muy grande de gran parte de la península ibérica. Pues hasta aquí os lo dejo hoy, ¿sí? Tener en cuenta fundamentalmente los conceptos que os decía. Primero, que el ecosistema estaba formado por 3 elementos: medio físico, biotopo, seres vivos, biocenosis, y el tercer elemento que serían las relaciones entre ellos, ¿sí? Que cuando hablamos de seres vivos, hablamos de un ser vivo sería un individuo, un conjunto de individuos de una misma especie es una población,
y un conjunto de distintas poblaciones de individuos de distintas especies es una comunidad, ¿vale? Y que todos los seres vivos se relacionan entre ellos. Y a estas relaciones, en función de la forma que tienen de obtener el alimento, hablamos de distintos niveles tróficos. Y estaríamos hablando de un nivel básico, productor, aquellos seres vivos que son capaces de generar su propio alimento, generalmente plantas, ¿sí? Segundo nivel trófico, consumidores, necesitan de los productores para obtener su alimento. Aquí poníamos un ejemplo de consumidores primarios y consumidores secundarios. Los secundarios pueden tirar desde los productores o de los consumidores primarios, ¿sí? El tigre que se come a los roedores. Y por último, el último nivel trófico, que serían los descomponedores, ¿vale? Y luego tener en cuenta de que tenemos distintos tipos de ecosistemas, que los podemos clasificar de forma muy gorda, por así decirlo, en dos: terrestres y acuáticos. Los terrestres poníamos unos ejemplos, los acuáticos poníamos otros, fundamentalmente basados en el agua dulce y en el agua salada. ¿De acuerdo? Cualquier duda, porfa, que tengáis, escribirme, preguntarme, que sabéis que os atiendo prácticamente a las 24 horas del día. Venga, que paséis buena semana.